Que el Señor te bendiga, amado hermano, en esta hora. Quiero hacerte este llamado en este momento para ti que quizás estás a punto de regresarte al camino por el cual Dios te sacó, para ti que quizás hay algún pensamiento de retroceso en tu vida, que quizás estás a punto de desfallecer o que a lo mejor estás a punto de tirar la toalla, como dicen. Ahora yo traigo esta hermosa reflexión para ti. Que Dios te bendiga, amado hermano, en esta hora. Es enorme el privilegio mío de poder transmitir este video para que cada uno de aquellos que necesitan de la palabra de Dios puedan tomar en cuenta esta palabra que es de verdad. Quiero leer con ustedes este pequeño pasaje de la Escritura que dice en Romanos capítulo 6, versículos 20, 21 y 22. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Al ver estos capítulos, Pablo usa el perfil de muerte y resurrección para hablar de la nueva vida que hemos adquirido ahora que hemos sido bautizados en Cristo. Fuimos bautizados para estar unidos, óigame bien, para estar unidos a la muerte y sepultura de Cristo. Así como Cristo resucitó de entre los muertos, ahora nosotros tenemos una vida en donde nuestro Señor ya no es el pecado, ya no nos domina el pecado, sino que es la gracia de Dios la que controla nuestra vida. También Pablo, al ver estos capítulos, estos versículos, también él compara la esclavitud del pecado con el servicio a Dios. Es donde él declara que el salario que el pecado da solamente es la muerte, pero la esclavitud de Dios es la ganancia de una vida completamente apartada para Él y como don la vida eterna. Ahora bien, con esto Él no quería decir que toda aquella gente antes de ser cristiana todo lo que hacían era malo, no, de ninguna manera, sino como decía, vuelvo y repito, el concepto de el tema principal de estas cartas era que todos aquellos en aquel tiempo estaban ligados al pecado. Su Señor era el pecado y por eso no podían obedecer a Dios. Ahora, así de la misma manera, Dios te llamó como hijo, tú le recibiste en tu corazón y ahora pasaste de ser esclavo del pecado a ser esclavo de Dios. Pero mira, ¿cómo es eso que salimos de vivir en esclavitud de algo, de alguien y hemos pasado a ser esclavos de otra persona? Sí, la única diferencia es que antes siendo, como vuelvo y repito, antes siendo esclavos del pecado, nuestro único fin era la muerte. No dábamos frutos, dice Pablo a través de esta carta. Pero qué triste es que hoy en la actualidad, en el mundo, éramos libres de hacer lo que queríamos, pero en realidad éramos esclavos de Satanás. En el capítulo 8 del libro de Juan, versículo 34 dice, Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Oiga bien esta palabra. Entonces, cuando tú, antes de venir a los pies de Cristo, tú pensabas que estabas viviendo una vida libre. Tú pensabas que estabas viviendo una vida en donde nadie te decía nada. Sí, así era, nadie te decía nada, nadie te exigía nada. Pero mira qué triste, Pablo nos hace un recordatorio y hace una insinuación de lo que éramos, oiga bien, y que no valíamos mucho.
Vivíamos en la mentira y no nos importaba lo que Dios pensara de nosotros. Y eso sí es que sabíamos que existía Dios. Éramos malcriados con Dios, blasfemábamos, oiga bien, blasfemábamos completamente. Decíamos cosas que delante de Dios no eran buenas ni agradables. Éramos hijos de ira porque vivíamos conforme a la carne. Efesios capítulo 2 versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, oiga bien, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Mire qué triste esta palabra. Antes nosotros vivíamos felices en el mundo a nuestra manera, pero lo que no sabíamos era que en realidad estábamos cavando nuestra propia tumba. Lo que no sabíamos era que la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas. Pero mírate ahora, has sido llamado a una nueva vida. Has sido llamado a algo por el cual Dios está dispuesto a compartir contigo. Pero ¿sabes cuál es el único requisito que Dios te pide? Es mantenerte firme y vivir en santidad. De la manera como vivíamos, no podíamos dar frutos dignos para Dios. Éramos árboles marchitos, a punto de ser cortados, pero Dios nos rescató y ahora florecemos. Dice Jeremías capítulo 17 versículo 8: porque será como árbol plantado. El profeta Jeremías daba este ejemplo de lo que el hombre tiene que ser, de lo que el hombre debería de ser o debería de haber sido en aquel tiempo. Y estas mismas palabras hoy las tomamos para nosotros. Porque será, dice, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Imagínate qué palabra tan hermosa. Ahora tú y yo somos como ese árbol. Estamos en el camino de Dios. Estamos completamente dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a ser servidores de Dios. Pues eso significa que ahora somos esclavos de Dios. Ahora somos siervos de Dios. Por eso es que yo este día, en esta reflexión, yo le había puesto como tema: libres del pecado y esclavos de la justicia. Porque ahora tú pasaste de ser alguien esclavo de lo que Dios abominaba, pero ahora pasaste a ser siervo de la justicia, vivir en justicia. ¿Y qué es vivir en justicia? Vivir en justicia es que tú vas a hacer lo correcto delante de Dios. A lo que no le debas de decir que no, le vas a tener que decir que no. ¿Sabes por qué? Porque ahora Dios nos ha transformado para que vivamos siendo justos delante de Él y sabiendo que debemos de dar frutos. ¿Sabes por qué? Aquí lo dice en el versículo 22 del capítulo 6 de Romanos. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, Pablo hacía énfasis en esto, que tú como hijo de Dios y ahora como siervo de Dios, servidor de Dios, sobre todo debías de mantenerte en santidad. ¿Qué es mantenerte en santidad? El problema es que hoy en día muchos de nosotros, como te decía al inicio, después de estar por muchos años viviendo en el camino de Dios, llega un momento que el diablo, o más bien el pecado, nuestro deseo pecaminoso, vuelven a nuestra vida. El viejo hombre vuelve a salir y es allí donde nosotros queremos volver a dar un paso atrás. Es ahí donde nosotros queremos recoger lo que Dios nos había botado mucho tiempo atrás. Es ahí donde tú y yo queremos volver a esclavizarnos al pecado y tomar al pecado como nuestro Señor. Y la misma Escritura dice que no podemos servir a dos señores. O somos de Dios o somos del mundo. Así que yo te digo en esta hora, amado hermano, si tú estás a punto de regresarte al camino por el cual Dios te sacó,
pues todavía estás a tiempo, que dobles tus rodillas y le pidas perdón a Dios por ese pensamiento que habías tenido hasta este momento. Oiga, Dios nos sacó de donde teníamos sentencia de condenación, pero ahora debemos de caminar viviendo en la justicia de Dios para ser siervos de la justicia. Dice Romanos capítulo 6 versículo 18, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. La misma palabra, Pablo, a través de esa palabra que fue inspirada, a través de las palabras de Pablo, Dios las inspiró para que esa palabra quedara por generaciones. Y esta palabra no solo era para los romanos, sino que también hoy en la actualidad esta palabra es para ti, para mí. Ahora somos siervos de la justicia, ya no hay marcha atrás. Conociste a Dios, ahora tú decidiste, hiciste el pacto, hiciste nuevos votos de vivir en comunión con Dios. Ahora lo que tienes que hacer es pedirle a Dios sabiduría, apegarte a la palabra y tratar de vivir siempre en la justicia de Dios, no haciendo cosas corruptibles como el mundo las hace, no haciendo cosas que para Dios están mal, sino que siempre viviendo en santidad, porque si quieres ser justo delante de Dios, debes ser servidor de Dios. La santidad no es opción al vivir dentro de la justicia de Dios, no es opcional. Oiga bien, porque dice Primera de Pedro 1, 14, 16, dice: como hijos obedientes no nos conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Oiga bien, antes nosotros ignorábamos, no sabíamos, no se nos había hablado de la palabra de Dios. Ahora no podemos volver a recaer en lo que habíamos dejado, en lo que Dios nos quitó. ¿Por qué? Porque ahora es peor el pecado para nosotros, ahora es peor el castigo para nosotros. Oiga bien, si no dice como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 14, 16. Entonces, si la misma palabra te llama a ti a que vivamos en santidad para que podamos en realidad llamarnos como siervos de justicia, o para poder en realidad ser nombrados siervos de justicia, entonces es necesario que ese pensamiento de fornicación, ese pensamiento de adulterio sea borrado de tu mente. Y hablo para aquellos que estamos dentro de la misericordia de Dios. Y no vale la pena que por algo tan pequeño perdamos la salvación. Oiga bien, ahora el estar unidos a Dios es el Espíritu el que nos controla. Ya no es nuestra carne. Si tú te consideras hijo de Dios, si tú te consideras siervo de Dios, entonces tienes que entender que es el Espíritu Santo el que te va a dirigir hacia el buen camino. Es el Espíritu Santo el que te va a decir cuando tú estés a punto de hacer lo malo. Te va a decir: no, pero ¿qué estás haciendo? Vas a perder la salvación. La Escritura dice que si tu corazón te reprende, confianza tienes para con Dios. Ahora bien, yo te digo, es difícil, sí. Es difícil llevar el Evangelio, cuesta un poco, pero sobre todo tenemos que tener el deseo de agradar a Dios, no a los hombres, no a tu pastor, ni a tu hermano, sino que a Dios. Vivir bajo la voluntad de Él. Oiga bien, porque dice Romanos capítulo 8 versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo les declaraba a los romanos, él testificaba con su vida, él expresaba lo que Dios había hecho en su vida, de donde Dios lo había sacado. Ahora bien, tú puedes testificar con tu palabra. Tú puedes testificar, y a veces es necesario que nos recordemos de donde Dios nos sacó, ya que yo sé que algunos tenemos malos testimonios que otros. Algunos Dios los ha sacado de donde en realidad, de lodo, de donde quizás nadie te pudo haber sacado, pero que ahora estás a punto de querer volver a regresar.
Todo porque el mundo siempre, cada vez que estamos afuera, en el mundo nos quiere envolver, pero hoy bien tenemos que tomar esa fuerza, tenemos que agarrarnos de Dios para que nosotros en realidad podamos ser aprobados por Dios. Al final tienes la seguridad que si vives solo para Dios, tendremos la seguridad de la vida eterna. Oiga bien, así que es necesario, mi querido hermano, que demos como fruto sea la santificación para que esa vida eterna al final del camino nos esté esperando. Yo quiero decirte que hay muchos que a lo mejor llega pensamiento de querer volver atrás. Hay muchos que a lo mejor en esta hora están pensando y están diciendo, no, pero es que yo no puedo ser perfecto. Dios nos pide una perfección, así como Jesús vivió. Ahora, ¿quieres regresar a la esclavitud del pecado? Pues Dios te da libre albedrío, pero tú no vas a poder decir que no hubieron palabras para ti. Tú no vas a poder decir, pero es que yo no tuve dónde informarme. Tenemos un manual tan valioso que es la Escritura, que ese es el manual de nuestra vida. Pablo en todo momento, él dejó, a través de sus cartas, dejaba mensajes en donde nos invitaba a la gente de aquel tiempo a mantenerse, vivir en santidad. Y en muchas de esas cartas él expresaba y prevenía lo que iba a acontecer, de lo que nosotros deberíamos de guardar, de lo que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Ahora Dios te está haciendo el llamado en esta hora. Vuélvete al camino de Dios. Tú que estás lejos de Dios, vuélvete al camino de Él. Ser esclavo del pecado, ya lo acabas de oír, no te va a traer nada. El único pago que da el pecado, ser siervo del pecado, es la muerte y la condenación. Pero Dios, ser siervo de Dios, lo que te gana es una vida apartada para Él y la vida eterna. Ahora yo te digo, es necesario. ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que nosotros somos cartas leídas delante de Dios. No nos podemos ocultar de lo malo que hagamos. No podemos. Dios nos ve, aunque nos queramos ocultar del ojo humano, pero allá está un ojo que todo lo ve. Yo te hago la invitación que si te estás viviendo una vida acomodada, en donde tú dices, no, pero es que yo oro a mi manera, yo busco a mi manera. No se trata de buscar a nuestra manera. Se trata de que nos apeguemos a la palabra de Dios. Se trata de que si ahora fuimos nosotros libertados del pecado, Dios rompió esas cadenas, ahora en realidad nos convirtamos en siervos de la justicia, siervos de Dios, y aprendamos a vivir en justicia con Dios. Tomados de la mano de Dios, todo lo vamos a poder hacer. Te animo a que nos volvamos y escudriñemos la Escritura y veamos a través de la Escritura lo que Pablo decía, de qué manera nosotros podemos vivir en justicia para Dios. Así que espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, esta pequeña reflexión, y que sigamos siempre adelante y que siempre busquemos, miremos el blanco que es Cristo. Así que, mi amado hermano, que el Señor te bendiga y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes.